Estimados alumnos, reciban un afectuoso saludo del profesor de Psicología, mi nombre es Víctor Flores Fernández, del ciclo virtual 2018-2. En esta oportunidad vamos a abordar la teoría número 15, que trata sobre el tema de desarrollo humano 1, ¿no? Porque la próxima clase vamos a ver desarrollo humano 2. Bien, alumnos, entonces empezamos con nuestro tema sobre desarrollo humano 1, ¿no? ¿Qué vamos a abordar en este tema? ¿Qué tópicos? ¿Qué aspectos? Ahí vamos a definir lo que es desarrollo humano, ¿no? ¿En qué consiste este proceso, ¿no? Vamos a ver cuáles son las dimensiones que nos permiten evaluar al desarrollo humano, ¿no? Ahí vamos a ver la dimensión física, la dimensión cognitiva, la dimensión psicosocial. También vamos a ver sobre los factores que influyen en el desarrollo humano, ¿no? Tanto el factor biológico, sociocultural y personal. Y finalmente vamos a ver las 4 primeras etapas del desarrollo humano, ¿no? Es decir, la etapa de la prenatal, infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Y la próxima clase, Desarrollo Humano 2, vamos a culminar con las 4 últimas etapas, ¿no? Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre desarrollo humano, nos estamos refiriendo pues a ciertas etapas en nuestras vidas que son muy características en nosotros, ¿no? Si yo, por ejemplo, les preguntara a ustedes, estimados alumnos, a sus 17 años, ¿no? A sus 16 años, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor etapa de su vida? Evidentemente, muchos de ustedes me van a decir, profesor, la mejor etapa de mi vida ha sido la infancia, ¿no? La infancia. Sin embargo, si uno le pregunta a una persona adulta, ¿no? ¿Cuál ha sido la mejor etapa de su vida? Es muy probable que la persona adulta diga, mi mejor etapa ha sido la etapa de la adolescencia, justo en la etapa que ustedes se encuentran, ¿no? O sea, eso cambia el ángulo. Ahora, ¿por qué los jóvenes, los adolescentes hablan sobre la infancia? Acuérdate que en la infancia también hay algunas etapas, ¿no? Por ejemplo, hay esa etapa de los 3 a 6 años, ¿no? De los 6 años hasta los 11 años, ¿no? En esas 2 etapas, por ejemplo, ¿cuál ha sido la mejor etapa en tu vida, ¿no? Algunos alumnos nos dicen que podrías haber sido de repente la etapa de la niñez, ¿no? Temprana, que es de 3 a 6 años, ¿no? Que es una etapa bonita porque es la etapa de los juegos, ¿no? Los juegos, es la etapa de los dibujos animados, donde los niños se emocionan al ver a su dibujo animado preferido, donde, por ejemplo, el gallo Claudio habla, se emociona ese niño, ¿no? O sea, es una etapa muy, muy bonita. Cuando nosotros hablamos de etapas, hablamos de características intelectuales, de personalidad, ¿no? Que lo hacen típica a una persona dentro de esa etapa, ¿no? Muy bien, ahora vamos pues a explicar cuáles son esas características que hacen típica, ¿no? El comportamiento de un individuo en cada una de esas etapas, ¿no? Primero vamos a empezar por definir lo que significa desarrollo humano, ¿no? ¿Qué es desarrollo humano? ¿No? Vamos a ver que el desarrollo se da siempre en un proceso, ¿no? Un proceso de cambio, de transformaciones mentales, intelectuales, emocionales, físicas, ¿no? Se dan bastantes cambios, ¿no? Durante el desarrollo humano. Y no solamente cambios, sino también hay periodos de estabilidad. Eso significa que una característica se mantiene en el sujeto por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3 años, 4 años. Por ejemplo, miren chicos, el pensamiento mágico animista en los niños, ¿no? ¿Cuánto tiempo permanece ese tipo de pensamiento en el niño, ¿no? O sea, ese pensamiento donde los niños atribuyen intenciones a los objetos, ¿no? Mi osito de peluche tiene hambre, mi osito de peluche tiene frío, ¿no? Ese pensamiento mágico animista que hace que los niños crean en los cuentos de hadas, ¿no? A algún niño ya se le ha contado de repente 10 veces
ese cuento donde de una calabaza, la calabaza se convierte en carruaje, ¿no? Y 4 pericotitos se convierten en 4 hermosos corceles. Le has contado ya 10 veces a ese niño ese cuento y quiere que le sigas contando más, ¿no? ¿Y eso por qué? Por el pensamiento mágico animista, ¿no? Ese tipo de pensamiento mágico animista, ¿cuánto tiempo dura en un niño? Lógicamente unos 3, 4 años, ¿no? Ya a partir de los 6 años ya el niño ya comienza a tener otro pensamiento lógico, más racional, ¿no? Entonces ya el niño sigue viendo sus dibujos animados, ¿no? Pero ya no cree que poniéndose una capa va a volar, ¿no es cierto? Entonces, por eso, ¿qué es desarrollo humano? Procesos de cambios y de estabilidad que experimenta el ser humano desde la concepción hasta la muerte, ¿no? Y para estudiar el desarrollo humano, nosotros los psicólogos aplicamos la teoría de los ciclos vitales, ¿no? Esa es nuestra teoría. Muy bien, ahora vamos a ver cuáles son esos cambios que tenemos que estar apreciando en el sujeto. Ahí tenemos 2 tipos de cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos son aquellos que se producen y se observa variaciones de grado. Por ejemplo, ese niño antes medía de repente 90 centímetros de talla, ahora está midiendo 110 centímetros de talla. ¿Ha habido un cambio? Sí. ¿Una variación? Sí, pero de tipo cuantitativo, ¿no? Ese niño, por ejemplo, tenía una coordinación motora fina de un niño de 5 años, ahora tiene una coordinación motora de un niño de 6 años. ¿Ha habido un cambio? Sí. ¿De qué tipo? Cuantitativo, ¿no? Ese niño tiene un coeficiente intelectual de 110, ahora tiene un coeficiente intelectual de 115. ¿Ha habido un cambio? Sí. ¿De qué tipo? Cuantitativo. Es decir, la variación cuantitativa es cuando se utiliza una unidad de medida para apreciar un cambio. En cambio, los cambios cualitativos son cambios de categoría, de clase, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, este niño está apto para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? O este niño tiene una madurez superior para el aprendizaje de la lectoescritura, el término apto, normal, promedio o superior son términos cualitativos, ¿no? Es decir, estamos utilizando allí una categoría para apreciar un cambio en ese sujeto, en ese alumno, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con cambios cualitativos, ¿no? Otro cambio cualitativo, ese niño pensaba con pensamiento egocéntrico, ¿no? Ahora tiene pensamiento lógico, concreto. ¿Ha habido un cambio? Sí, ¿no? Cambio cualitativo, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo podemos evaluar el desarrollo humano? El desarrollo humano no es simple. Existen varias especialidades que estudian al desarrollo humano. Por ejemplo, el desarrollo humano lo puede estudiar un profesor de educación física, psicomotricidad, por ejemplo. Al desarrollo humano lo puede estudiar un médico, un pediatra, su crecimiento, por ejemplo, ¿no? Su salud, ¿no? Al desarrollo humano lo puede estudiar un psicólogo, cambios intelectuales que se dan en el sujeto, ¿no? Por eso que el desarrollo humano tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión física, una dimensión cognoscitiva y una dimensión psicosocial. En la dimensión física, ¿qué se evalúa ahí? Ahí evaluamos crecimiento. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos evaluando ahí básicamente talla y peso, ¿no? Talla y peso, ¿no? Por ejemplo, alumnos, un bebé, ¿con cuánto de talla y cuánto de peso debe nacer, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay algunos parámetros, ¿no? 55 centímetros, 56 centímetros, ¿no? 3 kilos de peso, ¿no? Hay parámetros, ¿no? Esa es la dimensión física. También hay que evaluar ahí las habilidades motrices, las habilidades motoras, ¿no? Cómo el niño va teniendo el control de su cuerpo, de sus partes gruesas de su cuerpo. Y no solamente las partes gruesas, las partes finas de su cuerpo. La parte fina se refiere cuando el niño dirige la vista, ¿no? Con la vista está dirigiendo la mano, los dedos, ¿no? Por ejemplo, me pongo a ensartar una aguja. Es coordinación motora
fina, ¿no? Muy bien, entonces ese es un aspecto importante que hay que evaluar. El otro aspecto es la dimensión cognoscitiva. Acá, ¿qué cosa nos interesa evaluar? Las estructuras del conocimiento, el pensamiento, cómo va evolucionando en su capacidad intelectual ese niño. Nos interesa evaluar también el lenguaje, su vocabulario, ¿no? Si muestra alguna riqueza en el vocabulario, ¿no? Memoria también es importante, ¿no? Su capacidad de aprendizaje, ¿no? Y para evaluar la dimensión cognoscitiva, nosotros nos basamos en la teoría de Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget tuvo el mérito de explicar a los profesores, a los legos, de que el niño no es un hombre en miniatura, ¿no? Que el niño tiene sus propias características de pensamiento, ¿no? Intelectuales. Y Piaget nos habla de que existen 4 tipos de desarrollos cognitivos, ¿no? Niveles cognitivos, etapas cognitivas. ¿Cuáles son ellas? Ahí tenemos. La primera es la etapa sensorio-motriz, que va de 0 a 2 años. ¿Cuál es la característica? El niño comienza a tener control de su cuerpo, comienza a tener coordinación, equilibrio en su cuerpo. Ahí también se presenta en esta etapa la permanencia del objeto. ¿Qué significa esto? Que el niño comienza a tener memoria, ¿no? Es decir, puede tener ya imagen mental, ¿no? Imagen mental. Es decir, la mamá sale de la habitación por una puerta, el niño se queda mirando la puerta esperando que la mamá regrese nuevamente por esa puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tiene memoria, tiene huella mental, ¿no? Y eso aparece a los 13 meses de vida de un bebé, ¿no? Antes de los 13 meses es difícil que tenga huella mental, ¿no? Esa es una característica, dice ahí pues entonces Piaget, de la etapa sensorio-motriz. Luego tenemos la etapa preoperacional, de 2 a 7 años, ¿no? Ahí ya se desarrolla el pensamiento mágico-animista, el pensamiento simbólico, el pensamiento egocéntrico. Luego viene la etapa de las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Ahí se desarrolla el pensamiento lógico-concreto, ¿no? Lógico-concreto. El niño ya establece relaciones de causa-efecto, ¿no? Más adelante vamos a ir explicando, en la medida que comencemos a explicar las etapas del desarrollo, en qué consisten lo que planteaba ya Piaget. Acá estamos haciendo una revisión rápida, ¿no? Somera. Luego, finalmente, la cuarta etapa, etapa de las operaciones formales, ¿no? En donde el niño, o perdón, en este caso ya el adolescente, mayor de 13 años, utiliza el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? El adolescente ya se plantea perspectivas, puntos de vista, cuestiona al papá. El papá ya no tiene la verdad absoluta, ¿no? Muy bien, entonces esas son las 4 etapas que planteaba Piaget. Ahora, la otra dimensión también que nos interesa estudiar es la dimensión psicosocial. ¿Y ahí qué cosa vamos a evaluar en un sujeto? Ahí vamos a evaluar personalidad, manejo emocional, ¿no? Relaciones sociales. Y para estudiar este aspecto o esta dimensión vamos a utilizar la teoría de Erik Erikson. Este psicólogo manifestaba que el ser humano a lo largo de su vida atraviesa por etapas, por conflictos, por crisis, ¿no? Y en cada etapa de su vida tiene que resolver una crisis. Por ejemplo, en el caso de ustedes, chicos, que es la etapa de la adolescencia, comprendida desde los 12, 13 años hasta los 19 años. ¿Cuál es el conflicto que tienen que resolver según Erikson? Es el conflicto, entonces, de la búsqueda de su identidad versus confusión de roles, ¿no? Ese es el conflicto que tienen que resolver. O sea, una persona a los 19 años ya tiene que saber qué es lo que quiere de la vida, ¿no? Qué carrera seguir, tiene que tener claro respecto a su propia identidad, ¿no? Si no fuera así, entonces esta persona se orientaría al otro extremo. ¿Cuál es? La confusión de roles, no saber qué cosa quiere uno de la vida, ¿no? A esa edad, que es todo un problema. Muy bien, entonces estas son las 3 dimensiones que se tiene que evaluar en el desarrollo humano, ¿no? Ahora, vamos a ver
¿cuáles son los factores que dinamizan el desarrollo humano? ¿Cuáles son los motorcitos del desarrollo humano? ¿No? Y ahí se ha logrado identificar, ¿no?, algunos aspectos que son importantes, ¿no? Son importantes. Por ejemplo, el primer factor es el factor biológico, ¿no? Ahí vemos que lo que dinamiza el desarrollo humano tiene que ver con tu carga genética, ¿no? Es decir, el individuo nace ya con una proyección, y esa proyección es lo que nos han transmitido nuestros padres, ¿no? Proyección respecto a qué? Características físicas, color de los ojos, color de la piel, talla, contextura, ¿no? Y no solamente esos aspectos, sino también nos han transmitido nuestra proclividad a estar sanos o a estar enfermos, ¿no? Hay enfermedades de transmisión, ¿no?, genética, hay una predisposición para la salud y para la enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien, ese es dentro del factor biológico uno de ellos, la herencia. El otro factor es el factor congénito dentro de lo biológico, ¿no? ¿Qué cosa es lo congénito? Es todos aquellos eventos que pueden afectar al feto, desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto. En esos 9 meses pueden ocurrir muchos eventos que potencian o que limitan al feto, ¿no? Por ejemplo, alimentación de la madre, una mala alimentación de la madre, ¿no?, trae consecuencias en ese feto. ¿Qué más? Consumo de sustancias tóxicas, que la madre consuma licor, ¿no?, fume, tome tranquilizantes, eso también puede afectar al feto, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Retraso en el desarrollo, ¿no?, de estos niños, problemas de aprendizaje en estos niños, disminución de la capacidad intelectual en estos niños, ¿no?, por un factor congénito, ¿no?, todo aquello que ocurrió desde la concepción al parto, ¿no? Les pongo otro ejemplo. Hay una condición en algunos seres humanos que nacen con este síndrome que se llama el síndrome de Down. Ustedes lo conocen, chicos. Son niñitos con retardo mental, pero que son bien cariñosos, rápido se pegan a uno, quieren que los abracen, los besen, ¿no? Y tienen sus características físicas bien marcadas, definidas. Tienen una tez un poco amarillenta, ¿no? El rostro es un poco ovalado, ¿no? Sus rasgos de sus ojos son chinos, achinados, ¿no? Este síndrome de Down, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué nacen así estos niños? ¿Por un problema hereditario o por un problema congénito? ¿Ustedes qué dicen? ¿No? Si ustedes me dicen, no, profesor, es un problema hereditario, es falso. Es falso. Porque acá no es que los padres hayan transmitido a través de sus genes esa condición a sus hijos, no. ¿No? Este es un problema congénito. O sea, es un problema que ha ocurrido cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron. Y cuando se produjo la división celular, ahí se produce una alteración en los cromosomas número 21. Por eso también dice que en vez de aparecer 2 cromosomas, aparecen 3 cromosomas. Por eso que también se le llama la trisonomía número 21. O sea, se trata de padre y madre sano. Pero cuando se unen, ahí en la concepción, después de la concepción, la segunda semana, se produce la alteración cromosomática. Entonces estamos hablando de un problema congénito. Igual, los niños que nacen con labio leporino también es un problema congénito. Y así vas a encontrar varias enfermedades congénitas. El glaucoma congénito también, el pie equino congénito, ¿no? Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Por eso cuando se ha señalado muchas veces que cuando una madre está en gestación y se tiene que tomar una radiografía, eso es muy peligroso, tiene que avisar al médico, ¿no?, para ver otros medios, porque eso también puede afectar al feto, ¿no? ¿Qué más puede afectar al feto en una etapa congénita, ¿no? Ahí tenemos también consumo de sustancias, ¿no?
¿Por qué en algunas comunidades campesinas rechazan la presencia de mineras? Porque estas mineras botan relaves, ¿no? Sustancias tóxicas, como aluminio, antimonio, ¿no? Y que las personas beben estas aguas contaminadas, ¿no? Los animales beben estas aguas contaminadas. ¿Y qué ocurre? ¿Qué efectos tiene? Raquitismo. Los niños no crecen, no se desarrollan. Su cuerpo está lleno de metales, ¿no? No aprenden, tienen retardo mental. Y eso debido a un problema congénito. Al momento de nacer también hay dificultades, problemas. Esos bebés no están de cabeza, sino están de pies. O están con el cordón umbilical que les da la vuelta al cuello, ¿no? Algunos bebés que de repente se demoran para nacer. Y cuando nacen moraditos, cianóticos. El doctor da el primer palmazo, no llora. Segundo palmazo, tampoco llora. En el tercer palmazo, ahí recién está llorando. Pero en esos segundos, donde no ha respirado, no ha tomado aire, puede ocasionar un efecto congénito también en esos niños. Esos niños después, cuando tienen 3, 4 años, son niños hiperactivos, movidos, inquietos. Esa es una explicación congénita. Resumiendo entonces, chicos, lo congénito es aquello que afecta al feto desde la fecundación al parto, ¿no? Muy bien, ahora seguimos con el otro concepto, la maduración, ¿no? Que también es un concepto biológico. Por maduración se entiende aquellas conductas que están programadas biológicamente por nuestra especie y que estas conductas aparecen en un tiempo determinado. Por maduración se espera, por ejemplo, que un niño a qué edad comience a caminar, ¿no? A los 12 meses, un mes antes, un mes después, pero ahí está, en ese rango de edad, 12 meses. Esa es una conducta madurativa, ¿no? Ya está programada en nuestra especie, que aparezca. Y que eso no depende, la maduración no depende de aprendizaje, sino aprende de que el sistema nervioso, el cerebro, se desarrolle correctamente. ¿A qué edad, por ejemplo, un bebito ya tiene que empezar de repente a gatear, ¿no? 7 meses. ¿A qué edad un bebito se tiene que sentar solito, sin apoyo en el espaldar? O sea, su columna vertebral tiene que estar recta, ¿no? A los 4 meses. Son conductas madurativas, ¿no? Miren, chicos, cuando un bebé nace en una clínica, en un hospital, allí la enfermera le entrega una tarjetita que se llama la tarjetita del control del niño sano, donde están estipuladas las pautas madurativas. ¿Qué debe hacer un niño a los 3 meses, 6 meses, 9 meses, al año, a los 2 años? Ya está establecido las pautas madurativas. Y la mamá tiene que estar atenta a esas pautas madurativas, porque si no tiene, acá dice, por ejemplo, pauta madurativa, que el niñito a los 3 años, 3 años y medio ya debe saltar con los 2 pies. A ver, Pepito, hijo, salta. Si ese niño tiene 4 años, 3 años y medio y no salta con los 2 pies, ya hay un problema, hay un retardo. Hay que llevarlo inmediatamente al médico para ver a qué se debe, ¿no? Acá dice que a los 4 meses ya te tienes que doblar, voltear todo el eje de tu cuerpo, ¿no? Por eso que algunas mamás inicialmente se confían, dejan a su bebito en la cama, ¿no? Pero después ya ese niño se da vueltas y puede terminar en el piso, ¿no? Entonces, esas son pautas madurativas, ¿no? Conductas que aparecen en un tiempo determinado, producto del desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, una pregunta, a ver, alumnos, ¿a qué edad un niño ya no se debe orinar en la cama? Es decir, ¿a qué edad ya un niño debe tener el control del esfínter uretral, ¿no? Ahí también hay una pauta madurativa. Eso no va a ser pues a los 10 años ni a los 15 años, ¿verdad? El promedio donde los niños adquieren ya ese control es generalmente a los 4 años, 4 o 5 años, ¿no? Ahora, dentro de la maduración se presentan 2 leyes, 2 principios. Ahí tenemos el principio cefalocaudal y el principio próximo-distal. Cefalocaudal se refiere a que, ¿cómo empieza el control? ¿No? Dice que el control empieza de arriba hacia abajo, de la parte superior del cuerpo hacia abajo. ¿Qué empieza primero moviendo el bebé?
empieza moviendo la cabeza, es lo primero que mueve. Cabeza, cuello, después ¿qué más mueve? Hombros, ¿qué más mueve? Tronco, después ¿qué más mueve? Cadera, después ¿qué más mueve? Piernas, ¿no? Ese es el desarrollo cefalocaudal, ¿no? Esa es la progresión en el control del movimiento, ¿no? La otra ley, la ley próximo-distal, dice que imaginariamente al cuerpo se le pone una línea en el centro, de la cabeza hasta los pies, ¿no? Y lo primero que mueve el ser humano son las partes que están al lado de la línea media del cuerpo, o sea, esa línea imaginaria que pasa por el ombligo, ¿no? O sea, primero lo que mueve, ¿qué cosa es el bebito? El bebito lo que mueve primero es, ¿no?, el tronco. Después, ¿qué más mueve? Después mueve los hombros. Después, ¿qué más mueve? Brazos. Después mueve muñeca, manos. Después mueve dedos. O sea, así va el desarrollo, ¿no? A eso se le llama desarrollo próximo distal, ¿no? Y ahí tenemos entonces las dos leyes del desarrollo. Aparte del factor biológico, tenemos otros dos factores más en el desarrollo, el factor sociocultural y el factor personal o biográfico. El factor sociocultural se refiere a la importancia que pueda dar la familia, la sociedad en la cual nosotros estamos. También eso jala el desarrollo. Por ejemplo, si una familia es muy consciente que hay que estimular a los hijos, ¿no?, y hace participar a ese niño de programas de estimulación temprana, eso jala el desarrollo. Miren, chicos, les comento, en la generación mía, o sea, personas que ya tenemos, ¿no?, 50, 60 años, ¿no?, cuando nosotros de pequeñitos estudiábamos, no era muy obligatorio asistir a jardín, de frente íbamos a primaria, y muchos íbamos a primaria con 7 años, 8 años, ¿no? Ahora es importante, necesario que todos pasen por jardín, ¿no?, porque el jardín o inicial es una etapa de aprestamiento, ¿no?, y todos pasamos, ahora todos pasan por inicial, por el jardín, y ahora hay un cambio también en la mentalidad de los padres. Ahora, por ejemplo, muchos padres están tomando conciencia de la importancia de los centros de estimulación temprana. Es decir, no esperar que el niño tenga 4 años, 5 años para mandarlo a inicial, a jardín. Ahora de año y medio, de 2 años lo están mandando a centros de estimulación temprana. Y yo les puedo decir con absoluta convicción que en el caso de ustedes, ¿no?, muy pocos, ¿no?, de su generación, de ustedes que tienen 16, 17 años, muy pocos, contados con los dedos de la mano, han asistido de repente a centros de estimulación temprana, que sus padres los hayan llevado a estos centros al año y medio, 2 años, ¿no?, muy pocos. Pero ahora cada vez más los padres están tomando más conciencia, los están llevando a estos centros de estimulación temprana, ¿no?, están adelantando el desarrollo. Entonces, eso tiene que ver con el factor sociocultural, ¿no? Pero también, aparte, hay un tercer factor, el factor personal o biográfico, ¿no? Ya son experiencias de cada uno, ¿no?, que pueden facilitar, promover el desarrollo, ¿no? Por ejemplo, con quién has vivido, si has tenido salud, has tenido enfermedades, eso también potencia o limita el desarrollo, ¿no? Muy bien, pues chicos, ahí tenemos los 3 factores del desarrollo. Ahora, vamos a ver cuáles son las etapas en el desarrollo humano. Se ha podido señalar que existen 8 etapas, ¿no?, en el desarrollo humano, ¿no? Estas etapas es una diferenciación que responde a criterios antropológicos, culturales, no solamente a criterios biológicos, ¿no? Responde a las necesidades de la sociedad. La sociedad nos va diciendo que la etapa prenatal es bien importante y ya se creó la etapa prenatal, ¿no? Antiguamente solamente existían estas 3 etapas, infancia, juventud y adultez, ¿no? 3 etapas. Ahora, justamente por esas necesidades de promover ciertas conductas, nuestra sociedad nos va diciendo, ¿no?,
¿Cuántas etapas hay? Va creando nuevas etapas. Ahora, por ejemplo, de repente más adelante, aparte de la senectud, que es a partir de los 65 años, se va a crear otra etapa más, porque las personas están viviendo más tiempo. Es decir, cada vez más hay personas que llegan a los 90, 95 años, ¿no? Y de repente se va a crear una etapa especial para esas personas. Muy bien, entonces, ¿cuántas etapas tenemos? Tenemos 8. La etapa prenatal, la etapa de la infancia, de la etapa de la niñez temprana, etapa de la niñez intermedia, adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia y finalmente la adultez tardía o senectud, ¿no? Estas son las 8 etapas que vamos a estudiar. En esta oportunidad, en esta clase, solamente vamos a abordar las 4 primeras etapas, ¿no? Prenatal, infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Y vamos a ver sus características en sus 3 dimensiones, física, cognitiva y psicosocial, ¿no? Entonces, en ese sentido, ustedes tienen que asimilar muy bien cuáles son los logros que se obtienen en cada una de esas etapas en sus 3 dimensiones, ¿no? Entonces, empezamos. Antes de abordar la etapa de la infancia, ¿no? Primero está la etapa prenatal, ¿no? Está la etapa prenatal. La etapa prenatal dura, como ustedes bien ya lo saben, 9 meses, ¿no? Empieza desde la concepción hasta el momento del parto, ¿no? ¿Qué tenemos ahí en la dimensión física? En la dimensión física tenemos un rápido desarrollo, un desarrollo vertiginoso, ¿no? Es decir, cómo en menos de 9 meses de 2 células se forman órganos, se forman sistemas, ¿no? Y ahí tenemos 3 estadios. El estadio, ¿no?, del cigoto, el estadio del embrión y el estadio fetal, ¿no? El estadio del cigoto es donde se da el proceso de división celular. De 2 células se convierten en 4, 4 en 8, de 8 en 16. Es la división celular, cigoto. Luego viene el estadio embrionario, ¿no? Ahí surgen las 3 capas germinativas a partir de la 3ª semana, ¿no? De esas 3 capas germinativas aparecen todos los demás sistemas, el sistema óseo, el sistema respiratorio, ¿no?, el sistema nervioso, ¿no? Ahí se presentan entonces. Y finalmente, ¿no?, a partir del 6º mes aparece la etapa fetal, ¿no? Ya ahí el feto, el bebito ya está constituido, ya es un ser humano, ¿no? Está completito, ¿no? Entonces ese es el aspecto físico en la etapa prenatal. En la dimensión cognitiva, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado que a los 6 meses el feto ya aprende. ¿Y cómo aprende? Por condicionamiento clásico. ¿Cómo así? Sus reacciones están bien asociadas a las reacciones de la madre. Si ante un ruido moderado la madre se sobresalta, el feto también se sobresalta, ¿no? O sea, se condiciona la reacción de la madre. Luego, en el aspecto psicosocial, ¿qué se ha encontrado en el aspecto psicosocial en el feto? Se ha encontrado de que el feto, a partir del 6º mes, ya discrimina la voz de la madre de la voz de extraños, ya reconoce a la voz de la mamá, ¿no? ¿Y cómo han llegado a esta conclusión? Dice que a un feto de 6 meses se le ha puesto electrodos en su cabecita y se le hace escuchar la voz de la mamá y la voz de extraños. Cuando escucha la voz de la mamá, sus ondas cerebrales son más en onda, ¿no? Son más en onda. Y cuando escucha la voz de extraños, sus ondas cerebrales son más en pico, son más quebraditas. Entonces, esa es una evidencia a favor de que la estimulación prenatal sí surte efecto. Es decir, cuando esa mamá a los 6 meses de ese feto comienza a hablarle, comienza a cantarle, comienza a arrullarle, le hace escuchar canciones, ya está surtiendo un efecto. Ese niño ya discrimina, ya escucha, ¿no? Entonces, esta evidencia es un punto a favor de todos los programas de estimulación prenatal, ¿no? Muy bien, ahora vamos a entrar a la segunda etapa, la etapa de la infancia, de 0 a 3 años. En el aspecto físico, ¿qué cosa tenemos que evaluar ahí? Ahí tenemos que evaluar los reflejos, ¿no?
¿Qué es un reflejo? Es una cadena de respuestas que aparece ante un estímulo. Y generalmente los niños cuando nacen, tú quieres saber si ese niño es sano. ¿Qué tienes que evaluarle primero? No le vas a tomar un test de inteligencia. Allí tienes que evaluarle sus reflejos. Si ese niño tiene los reflejos, ese niño es un niño sano. ¿Cuáles son los principales reflejos? Ahí tenemos el de succión, ¿no? Es decir, le das un objeto rápido, se lo lleva a la boca, ¿no? El reflejo de orientación o búsqueda también se le llama. Le frotas la mejilla, por un costado de la mejilla y el niño voltea, ¿no? Voltea la boca, ¿no? El reflejo de Babinski, ¿no? Le frotas la planta del pie, ¿no? Le vas frotando la planta del pie y ¿qué hace con los dedos del pie? Los estira como abanico, ¿no? Como abanico. A eso le llamamos Babinski. Luego tenemos el reflejo palmar o darwiniano, ¿no? Al niño le frotas la palma de la mano y automáticamente, reflejamente, el niño agarra tu dedo. Y algunos niños se prendan bien duro de los dedos. Si están prendidos de los dos dedos, levanta los dos dedos arriba y el niño está bien colgadito, parece un monito, ¿no? Entonces, eso significa que el niño está sano, el niño es sano. Ahora, los reflejos comienzan a desaparecer generalmente a los 2 años, ya van desapareciendo. ¿Por qué van desapareciendo? Porque ya cumplieron con su función. Ahora el niño comienza a aprender, ¿no? Muy bien. En el aspecto físico, aparte de los reflejos, también hay que evaluar las habilidades motoras gruesas. Controla las partes gruesas del cuerpo. El niño salta, corre, ¿no? Se para en un pie, ¿no? Esas son las habilidades que ya debe tener un niño a esa edad. Y ahí también hay pautas madurativas, ¿no? Para las habilidades motoras gruesas. Luego tenemos el desarrollo cognoscitivo. Nuevamente regresamos a Piaget. ¿Qué se presenta en esta etapa? Piaget dice, aparece el pensamiento sensorio-motriz en niños de 0 a 2 años. ¿Cuáles son las características en esta etapa? Tenemos 2, la permanencia del objeto y la aparición de la función simbólica. ¿Qué es la permanencia del objeto? Ya hemos dicho, huella mental, imagen mental, una especie de memoria, ¿no? Por ejemplo, a un niño que tiene menos de 13 meses, enséñale un juguete bonito y delante de la vista del mismo niño, escóndelo debajo de una sábana. Para ese niño menor de 13 meses, el objeto ya no existe, desapareció. Pero un niño de 13 meses, 14 meses, 15 meses que ya tiene permanencia del objeto, hazle el mismo juego, un objeto bonito, que se lo das, después lo escondes debajo de una sábana, el niño sabe que está debajo de la sábana. ¿Por qué? Porque ya tiene huella mental, imagen mental, ¿no? Entonces, a eso Piaget le llamó permanencia del objeto. Luego aparece la función simbólica, la capacidad de representación, ¿no? Entonces, ya en esta etapa el niño comienza a tener la conducta de imitación diferida, ¿no? Le preguntas al niño, ¿cómo hace el perro? ¿Cómo ladra el perro? El niño te dice, guau, guau, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿cómo hace la vaca? Mu, comienza, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene capacidad simbólica, capacidad de representación, ¿no? Y en esta capacidad simbólica aparece la imitación diferida y el juego simbólico. Imitación diferida, ¿no? Ver, por ejemplo, que la mamá se está peinando, se está maquillando, ¿no? Y después la misma niña posteriormente hace la misma conducta cuando ya no está el modelo, no está la mamá, ¿no? A eso se llama imitación diferida. Y juego simbólico, ¿no? Ya es cuando el niño comienza a jugar, a adoptar algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, al niño que no quiere comer, le dice, vamos a ver, ¿no? Jugar al avioncito, ¿no? La comida es el avioncito y se mete a una cueva, ¿no? Y el niño come así de esa manera, ¿no? Utilizando el juego simbólico, la capacidad de representación. Por eso que es importante el juego en el desarrollo intelectual de un niño, ¿no? El juego no es una cuestión de una pérdida de tiempo, ¿no? Una tontería, no. Vas desarrollando sus capacidades intelectuales a través del juego, ¿no? Muy bien, luego tenemos la dimensión psicosocial en la infancia. Ahí nos dice Erik Erikson que debe desarrollarse 2 conflictos.
el conflicto de confianza versus desconfianza y el de autonomía versus vergüenza y duda. Confianza versus desconfianza aparece en el primer año de vida de un niño. ¿Cómo se desarrolla este conflicto? Cuando se forma el apego, cuando las mamás son sensibles a las necesidades de sus hijos, están atentas, ¿no? La mamá que está atenta a las necesidades de sus hijos, ¿no? En el primer año, incluso la mamá intuye los llantos de su bebé, a qué se debe, cuál es el motivo que está llorando, ¿no? Porque ha logrado establecer un lazo afectivo con ese bebé. Y cuando se establece el lazo afectivo, se instala en ese niño la confianza. Ese niño después de adulto es un ser seguro, con convicciones, ¿no? No hacer eso, el niño va a generar ¿qué cosa? Inseguridad, desconfianza, niño nervioso, ansioso, ¿no? Eso es en el primer año. En el segundo año, autonomía versus vergüenza y duda, ¿no? Acuérdate, ya en el segundo año el niño ya se paró, ya comienza a caminar, el niño ya comienza a explorar, ¿no? Al niño hay que permitirle alejarse de la presencia física de su mamá, aunque sea un minuto, ¿no? Para que explore, para que desarrolle su autonomía, ¿no? Y otra característica psicosocial es la conciencia de sí mismo. Un niñito ya de 3 años ya le gusta que lo llamen por su nombre, reclama que lo llamen por su nombre, ¿no? Se ríe cuando tú le preguntas, ¿y quién es Ricardito? Refiriéndote al mismo niño, el niño se sonríe y se señala a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Bien, entonces, estas son las características, chicos, sobre la infancia en sus 3 dimensiones. Pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Niñez temprana, ¿no? Que va desde los 3 hasta los 6 años. 3 hasta los 6 años. Respecto a la dimensión física, ¿qué debemos de evaluar ahí? Ahí tenemos que evaluar predominancia lateral. Es decir, un niño ya de 5 años tiene que usar preferentemente o bien la mano derecha o bien la mano izquierda. No puede estar usando indistintamente cualquiera de las 2 manos. O sea, ya tiene que tener un rol rector ya su cuerpo. Porque si no fuera así, es como si dentro de su cerebro estarían peleando los 2 hemisferios para ver quién es el que asume el rol rector, ¿no? Y eso genera retraso en el desarrollo. Es como si, miren, en el caso de nosotros los adultos ya estamos lateralizados. O somos zurdos o somos diestros. Y no tenemos ningún problema. Siempre la mano o el pie del que somos predominantes asume la iniciativa. Si somos diestro, quiero salir al baño, pie derecho toma la iniciativa, da el primer paso, el pie izquierdo lo sigue, ¿no? Porque ya estamos con predominancia lateral. Pero si no tuviéramos con predominancia lateral, ¿qué ocurriría? Estuviéramos en un permanente conflicto. ¿Con qué pie salgo? ¿Qué pie toma la iniciativa? ¿El izquierdo o el derecho? Por eso que es bien importante que a los 3, 4, 5 años el niño ya se defina lateralmente, porque si no, después va a tener problemas de aprendizaje, ¿no? Entonces, es importante evaluar lateralidad en ese niño, ¿no? Otro de los aspectos que también tenemos que evaluar ahí, habilidades motoras finas, ¿no? Es decir, cómo la vista dirige a la mano, a los dedos, ¿no? ¿Cómo evalúo habilidad motora fina? ¿No? Por ejemplo, lo hago dibujar a un niño y que pinte sin salirse de la silueta de ese dibujo. Esa es habilidad motora fina. Que comience a cortar con la tijera sin pasarse por la línea, ¿no? Ensartar cuentas. ¿Por qué es importante la habilidad motora fina? Para la lectoescritura, básicamente para la escritura. Para eso es importante. Y para eso es importante el aprestamiento, ¿no? Muy bien, luego tenemos en el aspecto cognoscitivo. Regresamos a Piaget otra vez. ¿Qué aparece en la niñez temprana según Piaget? Dice que aparece el pensamiento preoperacional. El pensamiento preoperacional es esa capacidad para pensar, pero de manera global. Entonces, el pensamiento preoperacional es esa capacidad de pensar de manera global, de manera egocéntrica, ¿no? El pensamiento preoperacional tiene 3 características: pensamiento egocéntrico, animismo infantil
y pensamiento sincrético. ¿Qué cosa es el pensamiento egocéntrico? Pensamiento egocéntrico ustedes mismos ya lo pueden deducir, ¿no? El niño de esta edad es incapaz de ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Solamente piensa en su punto de vista. Por eso dice que la filosofía de estos niños de 3 a 6 años es primero yo, segundo yo y siempre yo. El resto no me importa, ¿no? Ese es el pensamiento egocéntrico, ¿no? Acá se habla de un experimento que hizo Piaget para que entiendan este pensamiento egocéntrico. Dice que Piaget a un niño le preguntó, ¿no? Pepito, ¿tú tienes hermana? ¿No? A un niño de 4 años. Sí. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosa. Pepito, ¿y cómo se llama el hermano de Rosa? Y Pepito miró al techo y dijo, no, Rosa no tiene hermano, yo sí tengo una hermana, ¿no? O sea, con esto daba a entender que el niño era incapaz de ponerse en el lugar de su hermana Rosa y llegar hacia él, ¿no? Era esa incapacidad mostraba el niño, por el pensamiento egocéntrico. Luego tenemos el pensamiento mágico-animista, o animismo infantil también, ¿no? Que por esta característica los niños le atribuyen intenciones a los objetos, a las cosas, ¿no? Por ejemplo, si tiene un osito de peluche en el patio de su casa, el niño ¿qué cosa dice? No, mi osito de peluche tiene calor, tiene frío, ¿no? O tiene hambre, ¿no? Acá se dan por ese pensamiento mágico-animista se dan esas situaciones anecdóticas que tienen muchas mamás, ¿no? Cuando el niñito de 4 años se ha golpeado con la mesa, la silla, ¿no? ¿Qué hace la mamá inmediatamente? La mamá llega, le dice, ¿qué te ha pasado, mi hijito? ¿Qué te ha pasado, mi rey? ¿No? Y el niño señala la mesa, la silla. ¿Qué hace inmediatamente la mamá? ¿No? Claro, ustedes dirán, no, le pega a la mesa, le pega a la silla. Sí, efectivamente, pero antes de eso la mamá primero hace un poco de teatro, un poco de show, ¿no? Para sintonizar con el pensamiento de ese niño, ¿no? Se infla como si fuera un sapo la mamá. ¿Quién ha sido? ¿No? Se arremanga la blusa, ¿no? Y se envalentona la mamá contra la mesa, la silla, y después ya comienza a golpear malo. ¿Por qué te metes con mi hijo? ¿No? Entonces ese niñito que estaba llorando, al ver esa acción, ya se tranquiliza. ¿Por qué? Porque dentro de la mente de ese niñito, esa mesa, esa silla quería pegarle a él, quería darle duro a él, ¿no? Ese es el pensamiento mágico animista. Por eso que los niños con esta característica le encantan los animados, ¿no? Donde los animales hablan, ¿no? Donde se hacen transformaciones, con una capa puedo volar, ¿no? Y hay niños, por ejemplo, que tienen el pensamiento mágico animista muy desarrollado, muy pronunciado, y se han producido accidentes, ¿no? Porque ellos creen que poniéndose una capita, de repente, pedazo de tela, ya pueden volar, ¿no? Entonces ya es el extremo del pensamiento mágico animista. Luego tenemos el pensamiento sincrético. Sincretismo significa, chicos, esa incapacidad de analizar elementos, de verlo todo de manera global, ¿no? De pegar elementos, pegarlos, ¿no? Un ejemplo de pensamiento sincrético. Esta es una mamá que está por dar a luz de su segundo bebé y a su niño de 4 años le dice, Ricardito, hijito, tu hermanito está por nacer, me voy a ir al hospital, espérate acá que ya voy a regresar, ¿no? Y bueno, a los días regresa la mamá con el bebito, contento el niño de 4 años. Pasa algunos días, tiene que llevar a ese bebito a un control y nuevamente le dice, Ricardito, hijito, me voy nuevamente al hospital, ¿no? La mamá se va y ese niño va a estar esperando que cuando venga la mamá le va a traer otro hermanito. ¿Por qué? Porque él ha asociado como un todo, ida al hospital, traída un hermanito. Cada vez que la mamá se vaya al hospital, tiene que traer un hermanito.
O sea, el niño no piensa que es otra situación, es otra condición. Las circunstancias ya han cambiado, ¿no? Pero su cabecita no le da como para pensar eso, porque el niño piensa de manera global. Entonces, a eso llamamos nosotros pensamiento sincrético, ¿no? Muy bien. Ahora, la dimensión psicosocial. Acá se presenta un conflicto, dice Erikson, la iniciativa versus culpa. ¿Qué significa esto? Que el niño ya comienza a tener preferencias, comienza a explorar espacios, y eso hay que reforzarlo, ¿no? Eso hay que reforzarlo. Hacer todo lo contrario significa meter ideas de culpa en el niño, ¿no? El niño ya quiere asumir retos, de algunos desafíos. Y luego también empieza la identidad de género. Identidad de género significa tomar conciencia del sexo que tiene el niño, ¿no? O sea, a los 3 años, 4 años, un niño se siente un varoncito, una niña se siente una mujercita, se identifica con su sexo. Esa es otra de las características que se aprecian en esta etapa. Y por último, tenemos la niñez intermedia, que va desde los 6 hasta los 11 años, ¿no? ¿Qué encontramos en el aspecto físico? El aspecto físico, su desarrollo es más lento ya, ¿no? ¿Qué se nota? Incremento de la masa muscular, básicamente incremento de la masa muscular, ¿no? Alguna agilidad también, ¿no? Eso es lo que se nota más. En el aspecto cognoscitivo, regresamos a Piaget, dice que en estos niños aparece el pensamiento operacional concreto, ¿no? Ya, en este tipo de pensamientos, el niño ya opera mentalmente, es decir, utiliza operaciones intelectuales de análisis y síntesis, de causa a efecto, ¿no? O sea, ese niño, por ejemplo, ya entiende, ¿no?, por qué la mamá está enojada, y ya entiende por qué se resfrió. ¿Qué cosa dice el niño? Ah, estoy resfriado porque ayer comí helado. Ah, estoy resfriado porque andé descalzo antes de ayer. O sea, ya establece esas relaciones de causa-efecto, ¿no? Su mente le da para hacer ese tipo de situaciones, pero de situaciones concretas, visibles, perceptibles, no sobre situaciones abstractas, ¿no? También el niño maneja categorías. ¿Qué significa esto? Que el niño puede comparar conjuntos. En mi aula, ¿qué hay más? ¿Hombres o mujeres? ¿Qué hay más? ¿Hombres o mujeres? Ya entiende estas relaciones, ¿no? Categoriza. Puede unir o agrupar objetos de acuerdo a categorías. A ver, todos los triángulos de color amarillo, todos los cuadrados de color azul, ¿no? Ya categoriza, porque su pensamiento le da para eso, ¿no? Y la otra característica es la reversibilidad. El pensamiento reversible es esa capacidad para operar intelectualmente de manera directa y de manera inversa. Por ejemplo, a un niño de 4 años que no tiene el pensamiento reversible, tú dile, a ver, cuéntame del 1 al 20. Y comienza ese niño, 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora, de manera descendente, bajando desde 20, el niño de 4 años tiene dificultades para hacer esa operación descendente. ¿Por qué? Porque no tiene pensamiento reversible. Pero a un niño ya de 6 años, 7 años, que tiene pensamiento reversible, dile, a ver, dime, hijito, los meses del año, y empieza el niño, enero, febrero, octubre, noviembre, diciembre, muy bien, y ahora bajando de manera descendente, y ese niño no tiene problemas para decirte diciembre, noviembre, octubre, septiembre, porque tiene pensamiento reversible. ¿Y por qué es importante este pensamiento? Es importante para las matemáticas, ¿no? Generalmente, miren chicos, cuando un padre de familia quiere que su niño de 5 años aprenda la lectoescritura y entre a primer grado, quieren adelantarlos, ¿no? Primero hay que evaluarlos para ver si están maduros para el aprendizaje de la lectoescritura. Y un criterio básico para ver si están maduros para el aprendizaje de la lectoescritura es que ese niño de 5 años, se supone que a los 6 años debe tener este tipo de pensamiento, pero si ese niño de 5 años ya tiene un pensamiento operacional concreto, ya está maduro para el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Y luego tenemos la dimensión psicosocial. Acá, según Erikson, el conflicto que debe de resolver es el conflicto de laboriosidad versus inferioridad,
¿no? ¿Qué se entiende? Que ya un niño de 8 años tiene que asumir tareas, responsabilidades en casa, ¿no? Es decir, la mamá ya tiene que decirle, bueno, hijito, tú ya tienes que tender tu cama, tú tienes que preparar de repente, ¿no? Los cubiertos en la mesa, ¿no? Darle un nivel de responsabilidades en casa, ¿no? ¿Para qué? Para que él vaya creándose, ¿no? Un ambiente de que él deba sentirse útil. Otra de las características en esta etapa, participa de juegos reglados, o sea, esos juegos con reglas, con normas, ¿no? Seguramente tú, alumno, has participado de esos juegos, ¿no? Esos juegos colectivos infantiles, ¿no? A ver, vamos a jugar a las chapadas, mata gente, kiwi, ¿no? ¿Por qué es importante participar de estos juegos? Porque los vas desarrollando emocionalmente. Ese niño tiene que respetar reglas, normas, turnos. Ya perdiste sin jugar el siguiente juego o sin jugar media hora, ¿no? Entonces eso les va enseñando a los niños a manejarse emocionalmente, ¿no? Por eso es importante estos juegos reglados. Bien, alumnos, entonces ya hemos visto la teoría, ahora vamos a pasar a ver las prácticas, ¿no? Vamos a ver las claves de respuesta, ¿no? de la teoría número 15 sobre desarrollo humano 1. Bien. Bien, alumnos, empezamos entonces con el desarrollo de nuestra práctica. Empezamos con la pregunta número 1. Dice, la madre lleva al bebé a su primera consulta y observa que el pediatra le quita las manoplas que ella le había puesto. Luego el pediatra coge la mano del bebé y este sujeta el dedo del pediatra. Indique qué reflejo se evidencia. Como ustedes pueden apreciar allí, ¿no? Es un reflejo típico, característico, ¿no? Ahí estamos hablando lo que ustedes conocen, pues, el reflejo palmar. También se le llama reflejo darwiniano, ¿no? Donde el niño se prende muy duro, ¿no? De los objetos que le pones en la palma de la mano. La respuesta correcta allí es la D, entonces. En la 1 es la D. Darwiniano, ante un objeto en la palma de la mano, cierra la mano, ¿no? Pregunta número 2. Cuando Merly estaba en la 16ª semana de gestación, mediante una ecografía, el médico detectó que su hijo presentaba la enfermedad de los huesos de cristal, la cual afecta a los huesos del cuerpo provocando su ruptura sin ninguna causa que lo provoque y con gran facilidad ante el mínimo golpe. ¿En qué etapa del desarrollo humano se realizó la ecografía? Ya ahí tú tienes que darte cuenta, te están dando pautas, 16ª semanas, ¿no? Lógicamente, 16ª semanas, ¿no? Después de los 4 meses, ¿no? 4 meses. Ahí nos estamos refiriendo entonces, según las etapas embrionarias, nos estamos refiriendo a la etapa fetal, es la etapa fetal. La respuesta correcta entonces ahí sería la E, fetal. El cerebro comienza a tener control de las funciones biológicas, ¿no? Pregunta número 3. Lina viaja en el bus acompañada de su hijo, quien está muy entretenido con el monedero. Él simula que el monedero es un auto que recorre a velocidad por la carretera, que son los brazos de su madre. Según Piaget, este caso permite ilustrar, ¿no? Básicamente, entonces, allí es la E, el famoso juego simbólico, ¿no? El juego de representación, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño está simulando, ¿no? A veces los niños también se ponen a jugar, ¿no? Se hacen los dormidos, ¿no? Ese niño de 3 años, 4 años, se hacen los dormidos, ¿no? Es un juego simbólico también, ¿no? La número 4. Carlita carga a su muñeca y de pronto ve por la ventana llegar a su padre, a casa. Entonces corre a sus brazos, pero tropieza y cae sobre su muñeca. Llora desconsoladamente y dice que su muñeca le empujó. Según Piaget, este caso permite ilustrar, ¿no? Ahí estamos hablando entonces de la alternativa D, ¿no? Animismo infantil, que es una característica por la cual los niños atribuyen intenciones, ¿no? A los objetos, a las cosas, como que son
personitas, ¿no? Son personitas. Muy bien, seguimos entonces. Pregunta número 5. Jerem tiene 8 años, Matías 7 años y Yair 4 años. Todos juegan en el patio de su casa. Jerem les enseña a sus hermanos cómo van a jugar. Deben lanzar la pelota dentro del balde y quien logra que entre, gana. Entonces uno empieza y luego sigue el otro hermano. Pero Yair no espera su turno y lanza la pelota a todo momento. Entonces Jerem, con la ayuda de Matías, le quitan la pelota y lo regañan y este llora. Para Erickson, desarrollamos nuestra personalidad a partir de la resolución de conflictos. ¿En qué resolución de conflictos se encuentra Jerem y Matías? ¿No? Si estamos hablando ya desde los 6 hasta los 11 años, lógicamente estamos allí en la alternativa A, laboriosidad versus inferioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en esta etapa los niños asumen responsabilidades, respetan normas, respetan reglas, ¿no? Quieren sentirse útiles, ¿no? La A. Luego seguimos, pregunta número 6. Absuelve el siguiente caso sobre factores que influyen en el desarrollo humano. Si un bebé nace con bajo peso porque su madre enfermó de tuberculosis cuando estaba gestando, este sería un factor, puntos suspensivos, de tipo puntos suspensivos, ¿no? Acá estamos hablando de un factor evidentemente biológico, que está en el cuerpo, ¿no? Está en el cuerpo. ¿Y de qué tipo? De tipo congénito, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque es un factor que ha influenciado negativamente en el feto, ¿no? En el feto. Entonces es algo, todo aquello que está dentro de la fecundación hasta el momento del parto, a eso nosotros llamamos congénito. La respuesta correcta es la E, entonces. Pregunta 7. Según Jean Piaget, el motor del desarrollo cognoscitivo es la necesidad de exploración del niño. Esta curiosidad generará la función, puntos suspensivos, cuando la niña de 4 años observa cocinar a su mamá y después rasga un papel simulando cocinar en su imaginación. Este sería un caso de imitación, puntos suspensivos, y juego, puntos suspensivos. La respuesta correcta, lógicamente, acá es la B, ¿no? ¿Qué función está apareciendo acá en esta ilustración? La función simbólica, la capacidad de representación, de imaginarse cosas. Y estamos allí ante un caso de imitación diferida, es decir, cuando la niña ejecuta una conducta en la cual el modelo ya no está presente, ¿no? Y desarrolla lo que se llama el famoso juego simbólico, ¿no? La número 8. En la etapa del desarrollo denominada puntos suspensivos, los niños de 3 años definen su puntos suspensivos cuando utiliza más de una de sus manos, porque uno de sus hemisferios cerebrales se vuelve dominante. Asimismo, sus habilidades, puntos suspensivos, están presentes cuando logra abotonarse la camisa. Ya, con esto ustedes pueden estar... Acá en la primera parte del enunciado nos estaban hablando de lateralidad, ¿no? Básicamente de la lateralidad. Pero en este caso, ¿no? Nos hablan de en qué etapa, ¿no? ¿En qué etapa? La etapa donde se presenta la lateralidad. Como ustedes pueden saber, ya lo hemos dicho, ¿no? La predominancia lateral se asume ya por parte del niño en la etapa de la niñez temprana, ¿no? Cuando ese niño tiene 4 o 5 años, ahí ya tiene que asumirlo, ¿no? Asimismo, sus habilidades están presentes cuando logra abotonarse la camisa. ¿Qué cosa es? ¿Habilidad motora gruesa o habilidad motora fina? Cuando la vista dirige al dedo, ¿no? Ese ya es motora fina, pues, ¿no? Motora gruesa, sentarme, correr, saltar, es motora gruesa, parte gruesa del cuerpo. Entonces la respuesta correcta en la 8 es la D, niñez temprana, lateralidad, motora fina, ¿no? Pregunta número 9. Según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Por ejemplo, si un bebé de 1 año se cae al intentar caminar,
este accidente le generará un sentimiento de puntos suspensivos. En cambio, si tiene éxito al intentar caminar, le generará un sentimiento puntos suspensivos. Este sería un caso del desarrollo psicosocial en la etapa denominada, ¿no? Acá estamos en esa etapa, ¿no?, donde se presenta la vergüenza, ¿no?, y duda, ¿no? Ese es el conflicto que se presenta en el segundo año de vida del niño. Acuérdense que en el segundo año de vida ya el niño comienza a caminar, ¿no? Comienza a caminar, comienza a explorar un poquito, ¿no? Y entonces lo que se reafirma ahí es la autonomía. ¿Y en qué etapa se presenta? En la etapa de la infancia, ¿no? Esto está fácil. La pregunta número 10. Según Erikson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Por ejemplo, si un niño de primer grado de primaria se frustra porque tiene dificultades para aprender a leer y escribir, este hecho le generará un sentimiento de puntos suspensivos. En cambio, si su problema de aprendizaje es tratado con paciencia y persiste y lo supera con ayuda de sus padres, este hecho le generará un sentimiento de puntos suspensivos. Este sería un caso de desarrollo psicosocial en la etapa denominada, ya ustedes están viendo que tiene que ver básicamente de 6 a 11 años, niñez intermedia. Ya se van orientando inmediatamente en la pregunta. ¿Qué conflicto según Erikson se plantea acá? Laboriosidad versus inferioridad, ¿no? O sea, asumir tareas, asumir retos, cómo sentirse frente a eso, ¿no? Estimados alumnos, entonces, por el día de hoy hemos concluido con el desarrollo de la teoría y de la práctica número 15, Desarrollo Humano 1, ¿no? Muchas gracias por su atención y estudien. Nos vemos entonces la próxima semana.